Capítulo 0 Prólogo. El legado. El viento levantaba la arena como un velo dorado que se extendía hasta perderse en el horizonte. El sonido lejano de un helicóptero se mezclaba con el crepitar de las piedras bajo las botas. Un hombre, vestido con un pasamontañas y ropa de camuflaje ligera, se sentaba en el suelo junto a una roca. Sostenía una libreta vieja, manchada por el polvo y el sudor, y escribía lentamente con un lápiz gastado. Mi bisabuelo luchó en la Gran Guerra, allá en Europa. 1918, año del final, pero para él nunca terminó. Murió sin dejar atrás los recuerdos del barro, las bombas y los gritos. Dicen que era valiente, pero nadie dice lo que cuesta serlo cuando el mundo se desmorona. Pasó una página, su respiración formaba nubes pequeñas en el aire seco. Su hijo, mi abuelo, siguió el mismo camino. 1940. Decía que pelear por la patria era un deber, pero cuando regresó, ya no era el mismo hombre. Se alistó otra vez en el 45, quizá porque el silencio de la paz era más insoportable que el ruido de las balas. El lápiz tembló un instante entre sus dedos cubiertos de polvo. Mi padre peleó en Vietnam, 1975. No me contó mucho. Solo lo veía algunas noches sentado frente a la ventana, sin decir palabra. A veces lo oía murmurar nombres, como si hablara con los muertos. Ethan levantó la mirada. El cielo era blanco, ardiente. Recordó la voz de su madre, los días en que todavía creía que la guerra era un símbolo de honor y no una condena. Y aquí estoy yo, el último Reynolds. Mi madre, americana. Mi padre, británico. Sangre mezclada, igual que las historias que nos separaron y después nos unieron. Dicen que el amor lo puede todo, pero en mi familia lo que más puede es la guerra. Guardó la libreta en el bolsillo de su chaleco táctico. En su muñeca, el reloj marcaba las 14:27. El rugido del motor de la camioneta militar se escuchó a lo lejos. Dos soldados bajaron del vehículo. Vamos, Reynolds, se acabó el descanso, gritó el sargento Miller mientras revisaba el cargador de su rifle. Ethan asintió y se levantó, ajustando el pasamontañas. El vehículo se detuvo a unos 50 metros de un complejo abandonado, ruinas que parecían devoradas por la arena. El aire olía a metal viejo y a soledad. Esta es tu última misión antes de volver a casa, Reynolds? Dijo el soldado Harris, sonriendo mientras encendía un cigarrillo. Eso dicen. Si la suerte no se acaba antes, respondió Ethan con voz baja, casi resignada. Tranquilo, héroe, solo es una bomba vieja, se burló otro de los soldados. A ver si no te tiemblan las manos esta vez. Las risas llenaron el silencio por unos segundos. Ethan no respondió. Sabía que no valía la pena. El sargento revisó el mapa sobre el capó. Escuchen, órdenes directas. Esa bomba lleva años inactiva, pero el alto mando quiere asegurarse. Entramos, la sacamos y la llevamos a la base aliada. Sin tonterías. Levantó la vista hacia Ethan. Tú vas primero. Ethan asintió, ajustó el fusil y respiró profundo. Última misión, pensó mientras avanzaba hacia el complejo. 4 años aquí y sigo sin acostumbrarme al olor de la muerte. He tenido suerte, demasiada. No sé si me queda un día más, o si este es el último. El suelo crujía bajo sus botas. Cada paso resonaba dentro del edificio vacío. Había agujeros en las paredes, el eco de disparos pasados. Una puerta metálica, oxidada, bloqueaba el paso hacia lo que parecía una cámara subterránea. Detrás de él, el sol se apagaba lentamente entre las dunas. Cada generación dejó algo atrás, escribió mentalmente, como si su mente siguiera la voz que narraba su vida. Yo solo quiero dejar de pelear con fantasmas que no me pertenecen. El aire se volvió más frío dentro de la estructura. Y en el fondo del pasillo, un reflejo. Un destello azul, líquido, imposible.
Todos los soldados eran un total de 20. Algunos estaban afuera, vigilando que nadie los estuviera espiando, mientras otros acompañaban a Ethan, nuestro protagonista, quien revisaba el perímetro con cautela. La arena del desierto se levantaba con cada paso, y el aire caliente hacía que el silencio se sintiera pesado. Entre los presentes, había un soldado rubio de mirada arrogante y sonrisa petulante. Desde el primer día que Ethan había llegado al campamento militar, ese tipo se había convertido en su peor pesadilla. Le hacía bromas pesadas, le escondía el equipo, y se burlaba de cada error que cometía. Ethan había aprendido a ignorarlo, pero aquel día algo le decía que no debía confiar en él. El único que siempre salía en su defensa era un soldado pelirrojo, de carácter humilde y voz tranquila. Era el experto en desactivar bombas, y el mejor francotirador del equipo. Su precisión era tal que podía acertar a un blanco a más de 800 metros. A pesar de su habilidad, nunca presumía. Se llamaba Ryan, y para Ethan, era más que un compañero. Era su único amigo verdadero en aquella unidad. El rubio, en cambio, provenía de una de las familias más ricas de Estados Unidos. Sus padres lo habían enviado al ejército con la esperanza de que se convirtiera en un hombre de verdad. Grave error. Le encantaban las explosiones, las granadas y todo lo que tuviera que ver con hacer ruido. Se hacía llamar a sí mismo el bombardero, y no había día en que no jugara con algún explosivo, incluso durante las misiones. Luego estaba el asiático, silencioso y reservado. Nadie sabía si era mudo o si había hecho un voto de silencio, pero todos lo respetaban. Era el médico del grupo y también un experto en rifles antiguos. Según Ethan había escuchado, su padre era vietnamita y su madre china, un linaje que él llevaba con orgullo. Su nombre era Lee. Siempre mantenía una calma extraña, incluso en los momentos más tensos. Esa mañana, el escuadrón había recibido órdenes de inspeccionar una zona subterránea recién descubierta. El acceso era una grieta abierta en la arena, con un descenso de casi 10 pisos bajo tierra. Ethan encabezaba la exploración, linterna en mano, mientras los demás revisaban los alrededores. No hay señales de vida, dijo Ryan, observando su detector de movimiento. Sigue buscando, respondió Ethan. Algo no encaja aquí. Avanzaron hasta encontrar una puerta de metal medio oxidada. Ethan la empujó con fuerza, y al abrirse, reveló una cámara natural iluminada por un brillo azul. Dentro, no había paredes de concreto, sino roca pulida, como si alguien hubiera tallado la cueva con cuidado. En el centro, un estanque de agua cristalina reflejaba las luces de las linternas. Esto, no parece una base enemiga, murmuró Ryan. El rubio soltó una risa sarcástica. ¿Qué pasa, soldadito? ¿Nunca viste una piscina natural? Ethan lo ignoró y se acercó al agua. Se arrodilló, tocando la superficie. Estaba fría, demasiado fría para estar en medio del desierto. De repente, sintió un fuerte empujón por la espalda. Tropezó y cayó de cabeza al suelo rocoso. ¡Oh, no! Oye, ¿Qué diablos te pasa? Gritó Ethan, levantándose furioso. El rubio estaba del otro lado de la puerta, riendo. Tranquilo, nena. Solo era una broma. Vamos a revisar la bomba y te sacamos en un minuto. Antes de que Ethan pudiera responder, escuchó un pitido. Un sonido agudo, creciente, que le heló la sangre. Ryan, del otro lado, gritó. La bomba tiene temporizador. Es una trampa. La explosión sacudió todo el túnel. La puerta se deformó, el techo empezó a crujir, y la tierra tembló como si el desierto entero se desplomara. Ethan cayó hacia atrás, cubriéndose la cabeza mientras trozos de roca caían a su alrededor. El aire se llenó de polvo. Ethan. Resiste. Gritó Ryan, golpeando la puerta desde el otro lado. Se atoró. No puedo abrirla. Ethan tosía, la garganta le ardía.
Ryan, sácame de aquí. Por favor. Pero las palabras se ahogaron con un nuevo estruendo. Las rocas se desprendían del techo, el aire se volvía más pesado. El estanque frente a él seguía intacto, brillando con una luz extraña, casi hipnótica. Si hay un túnel bajo el agua, tal vez haya una salida, pensó Ethan, desesperado. Sin tiempo que perder, tomó su fusil, respiró hondo y se lanzó al agua. El frío lo golpeó como un cuchillo. Abrió los ojos y vio que, en efecto, había un pasadizo bajo la superficie. Comenzó a nadar, pero de pronto, sintió como algo lo arrastraba. El agua giraba, formándose un remolino que lo jalaba con una fuerza inhumana. Intentó aferrarse a una roca, pero fue inútil. Todo giraba a su alrededor. El fusil se le escapó de las manos. Trató de gritar, pero el agua llenó sus pulmones. Ethan. La voz de Ryan se escuchó por última vez antes de que el rugido del agua lo devorara todo. El remolino lo succionó por completo, como si la tierra misma lo estuviera tragando. Ethan sintió que todo se desvanecía. El sonido, la luz, el dolor. Solo quedaba la oscuridad y el eco de su respiración fallida. En su mente, una última plegaria resonó entre la confusión y el miedo. Por favor, alguien, sálvame, y después, nada. Solo el silencio absoluto. Ryan permanecía inmóvil, con la mirada perdida en aquel estanque que aún burbujeaba débilmente. No podía creer lo que acababa de suceder. Su único amigo, el único hombre en quien realmente confiaba, había sido succionado por ese agujero infernal frente a todos. El silencio se apoderó del túnel, y solo el eco de las rocas cayendo rompía la quietud. El rubio, Thomas, temblaba, su respiración era rápida, descontrolada. Intentó hablar, su voz se quebró entre el polvo. Yo no quería, fue solo una broma, balbuceó, buscando alguna mirada que lo perdonara. Antes de que pudiera terminar, Ryan se abalanzó sobre él con furia contenida durante años. Su puño se estrelló contra la mandíbula del rubio, haciéndolo caer al suelo. Por tu culpa. Rugió, por tu maldita arrogancia. Por tu jodido ego, Ethan está muerto. Los demás soldados intentaron detenerlo, sujetándolo por los brazos, pero Ryan se liberó con un empujón desesperado. Se inclinó sobre Thomas, que intentaba incorporarse, aturdido por el golpe, y lo señaló con rabia. ¿Tú crees que esto es un juego? Si hubieras tenido el valor de hacer algo en lugar de jugar al soldadito rico, él estaría vivo. No eres más que un cobarde. Un niño mimado que se esconde detrás de su apellido. Thomas lo miró sin responder, el orgullo destrozado, el alma en ruinas. No había nada que decir. Ryan respiró con dificultad, dio un paso atrás y se apartó del grupo. Voy a informar lo sucedido, dijo en voz baja, sin mirar a nadie. Pero no sé cómo le voy a decir a sus padres, que su hijo murió por culpa de un idiota con dinero. Dejó caer su fusil al suelo y se alejó hacia la salida, tambaleando. Sus manos temblaban. Se detuvo solo una vez, girando apenas para lanzar una última mirada al estanque. Una lágrima le cruzó la mejilla. Thomas se arrodilló, su respiración quebrada se mezclaba con sollozos incontrolables. Se golpeó el casco con los puños, maldiciéndose entre dientes. No puede ser, susurró. Ethan, yo no quería, el asiático, Lee, lo observaba en silencio, con una mezcla de tristeza y desconcierto. Parecía comprender algo que los demás no. Dio un paso adelante y, sin pronunciar palabra, se quitó el casco. Miró el agua y luego a Thomas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó uno de los soldados, alarmado. Thomas levantó la vista, con los ojos rojos. Si hay una posibilidad, una sola, de que siga con vida allá abajo, no voy a quedarme de brazos cruzados. Ryan, que se había detenido en la entrada, giró al escuchar eso. No lo hagas. No seas idiota. No hay cuerpo. No hay nada ahí. Pero Thomas ya estaba corriendo hacia el estanque. El agua aún brillaba débilmente, como si los llamara. Sin dudar, se lanzó al interior y desapareció bajo la superficie. Lee lo siguió, sin pensarlo. Solo dio una última mirada a Ryan y se zambulló tras él. ¡No! Lee, gritó Ryan, corriendo hacia ellos.
Su voz resonó por el túnel, llena de desesperación. Maldita sea, esperen. Se detuvo al borde del agua, su respiración agitada. Podía ver las burbujas elevarse, disolviéndose lentamente hasta que no quedó nada. Tragó saliva, y un pensamiento cruzó su mente. Si no voy tras ellos, jamás sabré qué pasó con Ethan. Ryan arrojó su casco, apretó los dientes y saltó. Los demás soldados se quedaron paralizados. Nadie se movió. Uno de ellos cayó de rodillas, murmurando una oración, mientras el oficial a cargo guardaba silencio absoluto. Cierra la entrada, ordenó con voz seca minutos después. Y prepara el informe. El documento diría que un soldado murió en acción, y que 3 más se suicidaron. Nadie volvería a hablar de ese sitio. Sería sellado, olvidado bajo toneladas de arena. Pero entre las profundidades de aquel estanque, bajo metros de oscuridad, algo más había despertado. Ethan despertó lentamente, tosiendo un poco de agua que le había quedado en la garganta. Se quitó el pasamontañas para respirar mejor y parpadeó varias veces, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz. Lo que vio lo dejó sin aliento. Alrededor suyo se extendía un bosque que no conocía, con árboles altos y follaje denso que filtraba rayos de luz dorada. La brisa traía un aroma extraño, mezcla de tierra húmeda y vegetación desconocida. Se revisó los bolsillos. Todavía tenía munición suficiente para algunos días, y su cuchillo de combate seguía firme en la funda. Provisiones no tenía, y el hambre comenzó a incomodarlo, pero pronto se transformó en enojo y luego en un cansancio profundo que pesaba en sus hombros. El sol se movía de manera extraña, como si siguiera un patrón que no podía comprender. No era un sol común, su luz parecía sincronizada con algo más, como si obedeciera a un reloj invisible del cielo. Mientras analizaba todo a su alrededor, escuchó un sonido burbujeante detrás del estanque. Algo emergía del agua. Thomas, el rubio engreído, salió volando del estanque, empapado y con la ropa pegada al cuerpo. Poco después, Lee apareció, nadando con calma y expresión serena. Y finalmente, Ryan emergió, sorprendido de ver a todos allí. Ethan pensó primero que estaría solo. La sorpresa se mezclaba con alivio y un fuerte abrazo de Ryan y Lee, mientras que Thomas recibió solo un asentimiento tenso. ¿Cómo llegaron aquí?, preguntó Ethan, aún jadeando. Ryan respondió con voz firme. Salté para buscarte. Pero Lee aclaró en su primer habla. En realidad, fue Thomas quien decidió seguir la corriente. Se arrepintió y no podía dejarte atrás. Ethan miró a Thomas con desconfianza, pero asintió levemente. Gracias, aunque no del todo. Lee, serio, añadió. Según mis cálculos, la corriente del agua lleva a un solo punto. No podrán regresar por el mismo camino. Thomas se levantó, golpeando levemente el tronco de un árbol cercano con frustración y cansancio. Esto no es justo, vine para sacarlo de allí, y ahora estamos atrapados. Ethan suspiró, observando el bosque. Hay problemas más grandes. No tenemos comida, las radios están mojadas y no creo que haya pilas en este lugar. Necesitamos un refugio antes de que algo hostil nos encuentre. Ryan asintió y asumió un papel de líder improvisado. Thomas quería tomar el control, pero la situación requería estrategia, no fuerza bruta. Juntos revisaron el perímetro y pronto encontraron una estructura a lo lejos. Un castillo abandonado, con un puente que parecía ser la única entrada. Cruzaron con cautela y exploraron tanto el exterior como el interior. Dentro, encontraron cosas extrañas. Banderas con símbolos que no comprendían, armaduras pequeñas hechas para caballos en miniatura, y libros escritos en un idioma desconocido. Ethan sugirió subir a los pisos superiores para buscar habitaciones donde descansar y reanudar la exploración al día siguiente. Todos aceptaron, incluso Thomas, aunque con evidente desagrado. Finalmente llegaron a la sala del trono.
Ethan se sentó en el asiento central y observó el techo alto y las ventanas que daban al bosque iluminado por el sol poniente. Todos los demás se retiraron a descansar, pero Ethan permaneció unos minutos más, observando cómo la luna surgía en el cielo. Su ojo fue atraído por una marca peculiar: la silueta de un unicornio en el costado de la luna. No entendía su significado, pero presentía que descubrirlo sería inevitable. Sacó su libreta, aún protegida en su bolsa impermeable, y escribió: He llegado a un mundo desconocido, pero al menos tengo a mis compañeros. Gracias a esta libreta, puedo seguir recordando quién soy, incluso aquí. Guardó el cuaderno, respiró profundo y se acostó. Mientras cerraba los ojos, las estrellas comenzaron a alinearse en el cielo, presagio de que algo terrible estaba por suceder.